Para hallar las medidas de posición usaremos este tabla, pues en este caso yo usé estos dígitos en el que X es el valor del dato, F es la frecuencia, por ejemplo, hay de 13 hay 3, ¿sí? Y F mayúscula es la frecuencia absoluta, la sumatoria de todo esto. Entonces, 3 más 14 da 17, 17 más 23 da 40, 40 más 10, 50 y así sucesivamente. Lo que significa que en total tendríamos un valor de 60. Esto se divide en cuartiles, en deciles y en percentiles. ¿Cómo hallar cada uno? Pues el cuartil equivale a el número que se desea hallar, si es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 o cuartil 4. En este caso podríamos poner cuartil 1. Se multiplica por la frecuencia absoluta, pero la total, y lo dividimos en 4 porque este se divide en 4 partes. ¿Ok? Para hallar el cuartil 2, 1 y 2, haríamos lo mismo, pero en vez de multiplicarlo por 2 sería, en vez de multiplicarlo por 1 sería por 2. El cuartil 3 es 3 por 60 dividido en 4, ¿sí? Ok. Estos valores indican aproximadamente en dónde van a hasta dónde va a estar este valor, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos el cuartil 1 nos daría 15. El cuartil 2 nos daría 30 y el cuartil 3 nos daría 45, ¿sí? Lo que significa que aproximadamente, si hallamos este valor acá, no lo tenemos exactamente, pero tenemos uno anterior que es el número 40. Significa que aproximadamente el 75% de los valores son 15 o menos a este, ¿sí? Acá el 50% de los valores, al ser 17 el anterior al 30, significa que el 50% de los valores es 14 o menor a este. Ahora, para hallar los deciles, haremos lo mismo, pero estos ya no se dividen en 4 sino en 10. Si hallamos el decil 5, deberíamos multiplicar 5 por 60 y dividirlo en 10, lo que nos daría 30. Esto significa que el 50% de los datos agrupados, si buscamos el 30 acá, pues no lo tenemos, pero el anterior es el 17. El 50% de los datos agrupados tiene un valor de 14 o menor a este, ¿sí? En caso de que usemos el decil 8, sería 8 por 60 dividido en 10, lo que nos daría 48. Y si lo buscamos acá en nuestra tabla, daría 40. Significa que el 80% de los datos agrupados equivalen a 15 o inferior a este. Y así sucesivamente. En el caso del percentil, si hallamos el percentil 95, ya no lo dividimos en 10, sino en 100. Entonces, 95 por 60 dividido en 100. Esto es igual a 57. Eso significa que el 95% de los valores equivalen a 17 o inferior a este, ¿sí? Y así es como hallamos.
Para iniciar debemos hallar los valores que se encuentran en la tabla. En este caso yo usé estos, que es la edad en años de ciertas personas. Nos asignan X1, o pues generalmente se halla, que es el marco de clase intervalo. Se halla en la sumatoria de el primer número y el segundo número, y luego la dividimos en dos. 20 más 30 es igual a 50, y al dividirlo en dos nos daría el 25, que es la mitad de lo que hay entre las edades. F1 es la frecuencia de edades. Por ejemplo, personas de edades entre 20 y 30 años se encuentran 20 personas. En personas de 30 a 40 años hay 35, y así sucesivamente. Nos dice que tenemos que hallar estos valores. Para hallarlos debemos multiplicar x1, que está acá, con f1, que está acá. En este primer caso nos daría 500, 35 por 35, 1225, y así hasta llegar a abajo. Ahora, para hallar este valor tendríamos que x1, el marco de clase intervalo, que ya lo tenemos, restarlo con la media aritmética. Tenemos que hallar antes la media aritmética. La fórmula para esta es: media aritmética es igual a la sumatoria de x1 por f1 sobre n, ¿sí? Que es el valor total de la frecuencia. Entonces sería dividir la suma de todo este valor con la suma de todo este valor. Luego hallar todos estos valores y sumar la frecuencia, que la frecuencia absoluta sería n, el resultado total nos daría 200, y la sumatoria de todos estos números de x1 por f1 daría 9930, por lo que la media aritmética nos daría 9930 sobre 200. Entonces la media aritmética es igual a 49,6. Al ser esta media aritmética, ahora tendríamos que coger cada uno de estos valores y restarlos con este número para así hallar estos valores. En el primero nos daría 29,65, luego 14,65, y así sucesivo. 2250 menos 49,6 nos daría 4,65, y así hallaríamos todos hasta abajo. Y por último, para hallar esto de acá, tendríamos que coger este valor y multiplicarlo con la frecuencia, lo que nos daría en el primero 493. Al multiplicar esto con esto, 29,65 por 20 da 493, luego 512,75, y así, para después iniciar con la desviación media. Luego de hallar todos los valores de nuestra tabla, procederemos a hallar la desviación media. Su fórmula es igual a la sumatoria de x1 del marco de clase intervalo menos la media aritmética por la frecuencia sobre el valor total de la frecuencia, la sumatoria de todos nuestros números en la frecuencia. Ok. Esta es la sumatoria de todos estos datos, que nos equivale a 2476,5 sobre 200 sobre 2476,5 sobre 200 sobre 2476,5 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 sobre 2476,
200, que como he dicho anteriormente es nuestro la sumatoria total. Esto significa que la desviación media en este caso sería 12,3.